Buenas tardes, un saludo a todos de manera especial desde Lima, Perú. Y a partir de este momento, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por ser participantes del segundo curso latinoamericano de inversión en infancia. SAS, ¿no? Servicio de apoyo, asesoramiento y soporte, conjuntamente con el Instituto Interamericano del Niño, ¿no? Y la red Tejiendo, hemos unido esfuerzos con el propósito de llevar a cabo la segunda versión del curso de inversión en infancia. Eh, a nosotros nos complace este, sobremanera de poder compartir con ustedes este interesante e importante curso para el bien de nuestros países. Como ustedes bien saben, invertir en infancia es una prioridad en nuestros países. Si bien es cierto, a veces los recursos son exiguos, siempre es interesante empezar a trabajar de manera conjunta y también articulada estos temas, porque es sumamente importante no solamente para el corto, sino también para el largo plazo. Hablar de la infancia en nuestros países es no solamente mirar el futuro, es mirar también el presente, ¿no? Hablar de presupuesto no solamente constituye ser un instrumento de asignación de recursos, sino que también da pie para la generación de otros instrumentos que nos puedan ayudar a invertir en infancia. La inversión no solamente trata de una adecuada gestión de recursos, la inversión también nos dicta a identificar y priorizar proyectos que tengan impacto sobre la infancia. Creo que a eso tenemos que complementar también el hecho de hacer incidencia tanto técnica como política a favor de estos temas, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque están destinados a respaldar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, hemos visto que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes quizás han sido los más afectados, no solamente como producto de la crisis sanitaria, sino también como producto de la crisis de valores, la crisis económica, ¿no? Una serie de temas que incluso hasta el cambio climático viene haciendo efectos sobre ellos, ¿no? La venida del fenómeno del niño en Latinoamérica y su presencia en muchos lugares donde sí vamos a notar su impacto, también trae a colación el hecho de que nuestros niños puedan ser afectados, ¿no? Todos estos temas nos invitan, nos invocan, nos exhortan, como que querramos llamarlo, nos invitan un poco a reflexionar sobre la inversión en infancia. Es por eso que hemos llevado a cabo este segundo curso, ¿no? Desde ya yo quiero agradecer el interés que han mostrado ustedes por seguir el curso. En la primera versión tuvimos 46 participantes de algo más de 16, 18 países de Latinoamérica y ahora la demanda ha sido mayor. Hay una mayor presencia de países de Latinoamérica, lo que nos invita también a nosotros a esforzarnos. Esperemos contar también con la participación de ustedes, con el intercambio de opiniones, con el diálogo que este tipo de cursos requiere y que de alguna forma podamos ir contribuyendo al hecho de seguir trabajando por nuestra infancia. Al final probablemente tengamos que hacer algún tipo de acuerdos, ¿no? O plantearnos algún tipo de compromisos de tal manera que podamos implementar todas las herramientas que vamos a tratar a lo largo de este curso en alguno de los países o en algún gobierno subnacional de los países, de tal manera que podamos ir incidiendo, ¿no? Muy bien, no los quiero, eh, ¿cómo se llama?, entretener más y quiero dar pase a María Julia, ¿no? Del Instituto Interamericano para que nos dé la bienvenida también al curso. Muchas gracias y bienvenidos. Con Martín de la Red Tejiendo, yo estaba invitando a las personas que acabo de llamar para que nos hagan, son los representantes tanto del Instituto Interamericano del Niño como de la Red Tejiendo, pero era un poco para hacer mucho más partícipes el tema de la inauguración del curso. No queremos entretener más, entonces dejo a cargo del primer capítulo del curso a Jorge Oroza Manrique, ¿no? Que nos va
un poco exponer el curso. Las preguntas, los comentarios que ustedes puedan ir haciendo, lo pueden ir haciendo por el chat y al final en un determinado momento Jorge lo puede estar respondiendo, ¿sí? Bienvenidos nuevamente y saludos cordiales desde Lima, Perú, para todos ustedes. ¿Podemos compartir la pantalla? Sí, claro que sí, Jorge. Sí, muy bien. Sí, sí. Sí se ve, sí se ve. Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos países de nuestra querida Latinoamérica. Bienvenidos al segundo curso latinoamericano sobre inversión en infancia. Hoy día vamos a ver el módulo número 1, que es el tema, acercarnos a ver cuál es la agenda. Para este tema tenemos algunos materiales que espero hayan recibido. Un video que se llama ABC de la inversión en la infancia, que está en el canal que ahí figura, que es SAS Consultora en YouTube. Hay un segundo video que se llama Obligaciones mínimas fundamentales que los estados deben garantizar. Y un texto que es el comentario general del Estado. Y queremos empezar con dos preguntas para empezar la reflexión. ¿Por qué los estados no destinan más recursos para los niños? Es cierto que por falta de recursos no se destinan mayores montos. Vamos a entrar al tema con todo detalle. ¿De acuerdo? Bueno, nos hubiese gustado que se presenten todos. Vamos a hacer una breve reseña de los módulos. En este taller hay una amplitud de participantes, docentes. Vamos a contar con aportes de Jorge Cardona, del Comité de Derechos del Niño, Luis Pedernera, vicepresidente del Comité de Derechos del Niño, Víctor Jordi, exdirector del instituto, además de otros participantes, ¿no? Quería resaltar que vamos a dar una certificación y va a haber una especie de examen final que tenemos que evaluar, que es un tema que el instituto ha pedido y que igualmente lo hicimos para el primer curso. La programación del curso ustedes la tienen, las vamos a recordar insistentemente. La idea es el primer y tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, hora de Lima. En el segundo tema vamos a tener el segundo módulo, un conversatorio sobre la nueva problemática de la infancia. Tercer módulo, el enfoque del tema económico. El cuarto módulo, vamos a ver no solo fuentes de financiamiento, sino movilización de recursos. Y un aporte importantísimo que acabamos de recibir de Colombia, de la Universidad Javeriana. ¿Cómo costear? ¿Cuánto debe invertir los estados en infancia? Lo vamos a ver con detalle. El quinto módulo, planificación y presupuesto, a cargo de Martín Ochoa. Y en el sexto módulo vamos a ver el detalle del comentario general 19. Y hay una guía para implementar el comentario general 19. A lo largo de los módulos vamos a hacerles entrega de materiales. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan ampliar y también a dejarles preguntas. Empezamos con el tema. Hablemos un poquito sobre la situación de los niños. La situación de los niños se ha deteriorado de manera significativa. Están pidiendo que vaya admitiendo. Si Camila puede ir admitiendo a otras personas. Decía que la situación de los niños, niñas y adolescentes se ha deteriorado en los últimos 4 años. Hay un aumento de la pobreza y pobreza extrema. Todo esto sobre evidencias.
hay un aumento del desempleo y reducción de los ingresos, hay una inflación especialmente muy importante de los alimentos, hay abandono de la escuela en todos sus niveles, hay una reducción de los niveles de aprendizaje, un deterioro de los servicios de salud primaria, un aumento de la nutrición crónica y anemia, un aumento de los ninis, aquellos que no estudian y no trabajan, y una reducción muy importante de los niveles de vacunación. Y también hay una nueva problemática que se va a ver en el siguiente módulo. Es decir, hay una crisis económica internacional que está afectando a todos los países. Aquí tenemos una gráfica. Me están pidiendo admitir si es que lo puede hacer. Aquí tenemos una gráfica muy Sí, tú no puedes complicadita. interrumpir. Me tendrías que querer co-host porque no puedo, ahorita estoy anfitrión, entonces no puedo admitir a las personas. Ya bueno, entonces voy admitiendo con paciencia. Aquí tenemos una gráfica un poco complicada que señala los 10 mecanismos a través de los cuales la crisis internacional y ahora la guerra de Ucrania y la guerra de Israel contra Gaza, que nos da mucha pena, se transmiten a los países. No lo vamos a ver con detalle, pero tenemos muchísima información de detalle sobre estos mecanismos que producen efectos sobre los niños. También los estados están tomando medidas económicas sumamente importantes. Aquí tenemos 10. Hay una reducción del gasto público, una reducción del empleo estatal, establecimiento de las reglas macroeconómicas para reducir el déficit, digamos, la vieja escuela de mantener el equilibrio macroeconómico sin importar los efectos sobre la población. Hay el destino para recursos para enfrentar los fenómenos naturales, como ha señalado Martín, tanto el Niño como sequías y otra serie de problemas. Se han otorgado bonos y subsidios en forma bastante ligera, por no decir irresponsable. Hay también una alza, ya entrando al tema económico, de las tasas de referencia, que es una forma de reducir la actividad económica. Lo están haciendo todos los países y también Estados Unidos. Se están destinando recursos para el pago de la deuda. Hay un cambio en el gasto de armas. Aunque ustedes no crean, América Latina gastaba más de 75.000 millones de dólares en armas. Como efecto de la pandemia hay una pequeña reducción, pero sí es un destino de recursos sumamente importante y hay fuentes muy precisas. Hay una política monetaria bastante nueva, se han utilizado los fondos de pensiones, las AFPs, y el 10º punto, que es súper importante, no se ha repuesto o compensado los servicios que prestaban los estados. Y muchos de los estados han dejado de realizar lo que normalmente realizaban en la oferta de bienes y servicios y que afecta a los niños. Y la pregunta es, en este escenario, los niños, niñas y adolescentes no tienen sus derechos vigentes y hay un retroceso en relación al 2019. Por eso, hoy más que nunca, el tema de la inversión en infancia es vigente y tiene que estar en nuestra agenda. Entremos al tema general de inversión en infancia. Podemos señalar que en los últimos 50 años hay 3 grandes procesos que están confluyendo. El primero, que tiene que ver con el enfoque de derechos, con la aprobación de la convención, el día del debate, las múltiples consultas, y que termina en el Comentario General 19, aprobado en julio del 2016. Hay múltiples experiencias prácticas
que estamos tratando de sistematizar. Y por otro lado, en la academia vienen desarrollándose estudios bien importantes y una tesis básica que fue planteada hace mucho tiempo, el año 2007, por Norberto Linsky, que dice que sin recursos no hay garantía de derechos y en la economía se define la vida de millones de niños. Y también hay un cambio en el escenario económico. Vamos a empezar a ver el tema. Hay tres grandes entradas al tema de inversión en infancia. El enfoque de derechos. Y aquí tenemos un gráfico que espero que no los maree mucho, sobre el conjunto de componentes que tienen que ver con el enfoque de derechos, que lleva a que se construya un sistema nacional de prevención y protección de la infancia. Este tema del enfoque de derechos tiene una combinación entre dos partes, una parte jurídica, que se llama la judicialidad, y una parte ética. La vamos a ver a lo largo de este curso. Y aquí tenemos un esquema, un mapa mental que resume el tema, ¿no es cierto? En el tema económico también hay otra entrada, que la tasa de retorno de invertir en infancia es altísima, hasta $10 por cada dólar invertido. Para que ustedes tengan una idea, esta tasa de 1000% es la más alta que hay en economía, y un proyecto es rentable cuando tiene 14% de rentabilidad. E invertir en los niños mientras más pequeños tiene tasas del orden de 1000%. Eso está probado y reprobado en múltiples estudios e informes que los vamos a ver a partir del tercer módulo. También, ante el argumento de que no hay recursos, tenemos aquí una lista muy larga que vamos a ver de posibles recursos para los niños, que tienen que ver con el presupuesto y también con otras medidas. Tienen que ver, por supuesto, con una política fiscal, pero hay otra serie de medidas, como por ejemplo canjes de deuda, créditos promocionales, etcétera, 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 que los vamos a ver. Y también hay recursos que se destinan para infancia que no se gastan. Vamos a ver el tema a partir del tercer módulo. También hay un avance bien importante en qué bienes y servicios deben otorgarse a los niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos un primer listado de 26 que nos ofrece DEBOBA. Y cada uno de ellos tiene un protocolo, tiene un sistema, etcétera, etcétera, etcétera. La idea después es costearlos. A pesar de que hay dos argumentos contundentes a favor de la inversión en la infancia, no se destinan recursos. Por eso el camino es incidir. Y hay todo un tema que vamos a trabajar sobre el tema de incidencia. Hay una hoja de ruta de incidencia. Y también vamos a ver cuándo, a quién incidir. Con todo detalle, en todo detalle a lo largo de el periodo presupuestal que se inicia un año anterior. Hay el tema de las obligaciones fundamentales mínimas que señala el Comité de Derechos del Niño en el Comentario General 19. Nosotros tenemos un video que es un ensayo de cuáles son aquellas obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas que los estados deben garantizar, aún en situaciones de crisis o de emergencia. Pueden verlo en nuestro canal. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a empezar a verlo, a desarmarlo con detalle, pero partiendo de una serie de
tesis. La primera tesis es que los niños son primeros en los presupuestos públicos. Y no solo en los presupuestos públicos, sino en la macroeconomía. La segunda tesis es que sin recursos no hay garantía de derechos. Esta tesis es planteada por Norberto Linsky. Aunque hay algunas actividades que no tienen casi costo y que tienen grandes impactos, lo vamos a ver. La cuarta tesis es que en las políticas económicas se decide la suerte de miles y millones de niños. Esta tesis ya tiene muchos años, planteada por Stefan de Walder, tiene un libro sobre el tema, les vamos a dar la bibliografía. Y la cuarta es que el Estado es garante de las obligaciones mínimas y fundamentales. Y vamos a entrar a ver el problema. Aquí tenemos un esquemita sobre el problema. Y también son argumentos que señalan quienes no están de acuerdo que se destinen recursos. Por ejemplo, que no hay recursos suficientes y que hay otras prioridades, que no tienen un alto beneficio-costo, una tasa de retorno, o no tienen impactos, que el tema no está en la agenda pública, porque a los políticos les interesa que esté en la agenda pública. O una causa es que no hay incidencia política, que muchos de las instituciones que trabajan por los temas de infancia, por los derechos de la infancia, prestan servicios pero no hacen incidencia sobre el Estado. O que las propuestas que hacemos son genéricas. U otro tema, el séptimo, que quienes deciden sobre los presupuestos tienen un desconocimiento o indiferencia total ante los derechos de los niños. Y por otro lado, que no hay consecuencias, no hay efectos si es que no destinan. Hay otros problemas que, además de limitados recursos, hay problemas de ineficiencia, ineficacia, también recursos que no se gastan o recursos que se destinan a otros fines, como el tema de deuda, o cuando no se gasta se destinen a otros destinos. Y eso tiene efectos bien importantes, ¿no? Que hay insuficiencia de recursos, ineficiencia, ineficacia, no gasto, no vigencia de los derechos, se mantienen los niveles de exclusión y marginación. Para cada uno de estos temas hay una respuesta. Y vamos a verlo a lo largo del curso. No quiero entrar con detalle a ver cada uno de ellos, pero por ejemplo, que no hay disponibilidad de recursos. Vamos a dar una primera respuesta ahora, ¿no? Aquí tenemos todo un análisis que vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí un esquema general de lo que vamos a ver en el curso. El primer tema, o sea, tiene que ver con 50 años de desarrollo sobre el tema de derechos del niño. El enfoque de derechos. Hay un excelente video en el canal de SAS, vamos a darles el link, sobre el enfoque de derechos de Jorge Cardona. Explicado con todo detalle. En el segundo módulo se va a ver algo del tema. Hay el tema del enfoque político que tiene que ver con incidencia, que lo vamos a ver. Y vamos a centrarnos sobre la teoría económica. Vamos a ver el tema de beneficio-costo. Vamos a ver los temas de recursos para alimentación, nutrición, el tema de capital humano. Vamos a ver análisis de una caja de herramientas, temas que tienen que ver con macroeconomía, ¿no? Y una mirada general sobre el tema. Y vamos a desarrollar algunos temas técnicos, una batería de instrumentos para trabajar. Algunos muy sencillos, que tienen que ver con un cambio de chip, como se dice ahora, y algunos un poco complicados técnicamente. Pero para eso hay que hacer alianzas o vincularse a la academia para que ellos lo hagan. Y después vamos a ver con mucho detalle el tema del comentario general 19.
A ver, sobre las experiencias, para saber cuánto ha avanzado. Hemos hecho una especie de listado de experiencias de las que nosotros conocemos y quisiéramos que ustedes nos hagan llegar otros. Por ejemplo, hay la campaña mundial de la educación, que tiene todo un desarrollo y un grupo de trabajo en Brasil. En Colombia, el programa Reescribamos el Futuro, que desarrolló Save the Children, donde yo tuve la suerte de participar. O los estudios en Brasil de costo-calidad para educación. O en Nicaragua, el programa Ponete mis zapatos. Sobre esto tenemos un video también en el canal. O en El Salvador, toda una propuesta que tiene que ver con la lepina. O el sistema de transferencias que se desarrolla en varios países. O las bolsas de trabajo que hay. O los estudios que ha hecho CEPAL. O el programa de canje de deuda en Perú y Argentina. Los estudios de taxonomía de la inversión que casi se hacen en todos los países. El desarrollo de FUL, que es un sistema de costeo de políticas públicas. Los estudios sobre costo del hambre que desarrolla el Programa Mundial de Alimentos, que hay un excelente aporte de Martínez. Hay trabajos sobre indicadores de infancia. También hay materiales sobre la participación de los niños en un manual que ha sido validado en 6 países, aportes en el tema de salud, aporte de UNESCO. Y el reciente, que está aquí separado, que es el esfuerzo desarrollado por la Universidad Javeriana y Save the Children Colombia. ¿Qué han hecho estos amigos? Han estimado cuánto debe destinar el Estado para niños entre 6 y 18 años en todos los temas. Y lo han comparado con lo que se destina. Y se puede determinar la brecha. Es un trabajo de la más alta calidad y lo vamos a presentar con detalle los resultados y vamos a discutir la metodología. Esas son algunas de las experiencias, pero hay otras más. Por ejemplo, la de Fundación Arcor en Argentina, las experiencias de UNICEF, de Save the Children, del Plan Internacional, la Fundación Van Leer tiene todo un programa muy interesante sobre inversión en infancia. Tierra de Hombres ha trabajado todo un programa para jóvenes, adolescentes en conflicto con la ley. Hay otras experiencias de Perú Equidad, CDECA se hará en Brasil, Global Infancia en Paraguay, las coaliciones de Renlami o la red Tejiendo Redes de Infancia. O sea, hay una multiplicidad de experiencias que aportan al tema de inversión en infancia. Y un principio básico es no partir desde cero, sino desde los avances. En la bibliografía nosotros tenemos materiales sobre estos temas y también videos. Queremos aplicar esa palabreja complicada que se llama el benchmarking, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a desarrollar? El artículo 4 de la Convención sobre Derechos del Niño, que dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán estas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Este artículo 4 de la Convención se ha desarrollado con detalle en el comentario general 19 que vamos a analizar. El otro tema también que nos parece de la mayor importancia es el que se refiere a las obligaciones fundamentales mínimas que los Estados deben garantizar. Cada país debe definir qué obligaciones debe tener el Estado. Aquí hay un grupito que está entrando y lo estamos uniendo a todos, ¿sí? Bueno,
decía que en los países debe trabajarse el contenido concreto de las obligaciones fundamentales mínimas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para el caso de Perú que está en un video y lo podemos ver con detalle, ¿no? A partir de eso hay una serie de preguntas que queremos lanzarles. Antes de eso, hay algunos documentos que les pedimos que lean, la lectura del Comentario General 19. Hay un trabajo de Olenka Ochoa sobre el Comentario General 19, y ya hemos visto el mapa mental y los videos que se van a ver en el segundo módulo. Y tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia del tema a la fecha? ¿Por qué es fundamental destinar más recursos para la infancia? Desde el punto de vista ético, de derechos y desde el punto de vista económico. Y así otra serie de tesis. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar tres niveles. Los argumentos económicos, los que tienen que ver con de derecho y de incidencia política. ¿De acuerdo? El primero tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Este tema es complejo porque trata de responder una pregunta: ¿qué tan posible es que se lleve a los tribunales y sean vinculantes la violación o los reclamos ante la violación o no respeto de los derechos de los niños? Y es un tema que los abogados deben responder. Desde hace muchos años, desde que se aprobó la convención, hay un avance en el tema. Cada vez hay mayor cantidad de casos, hay jurisprudencia, y algunos abogados que dicen que las recomendaciones del comité y los comentarios generales son vinculantes, es decir, hay obligación por parte del Estado. Este tema lo vamos a ver, pero no con la profundidad que nosotros quisiéramos. Vamos a ver el tema político de la ruta de incidencia, el tema económico, ¿no? ¿Cómo ando con el tiempo, Martín? ¿Me ayudas? Jorge, está todo dentro del tiempo previsto. Adelante. Ya. ¿Cuánto tengo? ¿10 minutos, digamos? No, 5. tienes un poco más. Sí, 10 Ya, perfecto. minutos. Ya, perfecto. Quiero entrar a trabajar un tema que les va a resultar extraño, nuevo, que nosotros le llamamos la pirámide de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A ver. Hemos seleccionado 19 rubros sobre los cuales los niños no tienen respetados sus derechos. La trata, que es común, funciona en muchos países, ¿no es cierto? El abuso sexual comercial, especialmente de niñas, o los adolescentes en libertad, en cárceles, en condiciones desastrosas, hacinados, ¿no? O el trabajo infantil en actividades peligrosas, o niños en situación de calle, y así ir enumerando los grupos de niños. Por ahí tenemos una lista de 40 grupos de niños. Pero ante estos grupos de niños hemos planteado realizar dos estimados, dos cálculos. ¿Cuántos niños son afectados? Por ejemplo, para el Perú lo hemos hecho. ¿Cuántos niños o niñas son afectados por trata? Aproximadamente 900. Hay una institución especializada en el tema. Por el contrario, niños que no tienen acceso a electricidad, agua o saneamiento, son millones. O sea, hay una diferencia en cantidad de número de niños afectados.
Pero la segunda pregunta es, ¿cuántos recursos se necesita para resolver ese problema o para enfrentarlo? Y aquí tenemos en la columna de la izquierda los montos. Si nosotros queremos desarrollar un programa contra la trata, los montos que se destinan son pequeños. Igual para el abuso sexual y comercial, o para darles identidad a los niños. Pero si queremos que todos los niños tengan vivienda adecuada o agua potable, o la educación mejore de una forma significativa, se requieren recursos más importantes. ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje consiste en que hay que hacer este trabajo para el país, o por lo menos para cada país, o hacer un cálculo aproximado, ¿no es cierto? A veces no hay información, pero decir más o menos hay esta cantidad. Y ver qué cantidad de recursos se necesitan. Porque si queremos plantear medidas que suponen grandes cambios económicos, hay que acumular gran cantidad de esfuerzos. Hay que hacer incidencia. Si yo quiero dar agua potable y saneamiento a todos los niños, por ejemplo, en las escuelas, el esfuerzo es gigante. En Perú se estima que más del 50% de las escuelas no tienen agua potable y saneamiento. Muy diferente a un programa que tiene que ver con cuidado parental. Entonces, este tema de construir la pirámide es bien importante. Eso hay que hacerlo en un grupo y con información más o menos aproximada, ¿no? ¿Alguna información sobre la situación de los niños? Tenemos un video de la situación de la infancia para América Latina para el año 22 y algo adicional para el año 23 que les vamos a alcanzar. Pero hay estudios muy serios que demuestran que los pobres de los pobres dentro de la población son los niños más pequeños. Son los niños. Y dentro de esos niños, los niños indígenas, los niños y niñas que viven en zonas rurales. Hay información bien importante. También hay información de cómo ha aumentado la pobreza de CEPAL. Por efecto de la pandemia, se estima que para el año 23 el número de personas pobres en América Latina ha pasado a 221 millones. Hay más de 80 millones en situación de pobreza extrema. 33.6% de la población de América Latina está en situación de pobreza, ¿no? En resumen, como resultado de la pandemia, de las políticas económicas, la situación de los niños y adolescentes se ha deteriorado. Y los estados han destinado cantidades gigantes de recursos para reactivar la economía y los niños no han sido prioridad. Hay información muy precisa de CEPAL y de muchas instancias en la que señala que hay un deterioro bien importante y que el problema no es limitado a recursos. Hasta ahí una visión general del tema. En la siguiente sesión vamos a tener un conversatorio sobre la nueva problemática de la infancia. Un conversatorio dirigido por Víctor Jordi, va a participar Jorge Cardona, que elaboró el comentario general 19, Luis Pedernera del comité, María Julia del instituto, Martín Ochoa y Juan Martín Pérez. Y que va a ser el día jueves 16, 18 horas, hora de Lima. Les pedimos su asistencia. Bueno, hasta ahí mi
participación. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, por favor, nos hacen llegar, o si Martín lo puede reducir. Sí. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Ha sido una muy buena introducción al curso. Creo que más de uno tenemos alguna inquietud de hacerlo, ¿no? Se ha estado haciendo algunas consultas por el chat que voy a tratar de verlos y comentarlos a la vez, ¿no? A ver. O si alguien desea hacer algún comentario, lo de Jorge, complementarlo, creo bienvenido. No está de más escuchar los comentarios, que es en pro del curso y el aprendizaje de todos, ¿sí? Generalmente en el chat son los saludos desde distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Ah, perdón, pensé que estaban haciendo alguna consulta, ¿no? Sí, en el chat solamente están yendo los saludos, así es de que si alguien quiere hacer alguna participación, algún comentario, bienvenido. Habría que levantar la manito. Sí. A Germán le pedimos que por favor cierre su micro para no poder una de las consultas que hacen, Jorge, es de que si tu presentación va a ser compartida y si se va a poder disponer de ella en el transcurso de los días para un poco ir conociendo y profundizando los temas que va a tratar el curso. Sí. Sí, se va a compartir, no hay problema. Ya. Licenciado Jorge. Adelaida, adelante. Sí, el micrófono de Germán está activado y usted lo puede silenciarlo desde su computador. Ah, claro. Vamos a ver a Germán. Mientras tanto, podemos ir escuchando a Diego Hermosa, que nos está pidiendo hacer uso de la palabra. Diego, te escuchamos. Hola, un saludo desde Ecuador. Quedan muchas expectativas del tema. Como mi profesión es psicólogo clínico, pero también estoy trabajando en lo que es formulación de política pública. Y este tema de que mencionaba Jorge, de que es mejor invertir en la niñez, en este tema de la prevención, en este tema de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cómo esa inversión luego se devuelve, ¿no? Luego se devuelve esa inversión. Y es razonable porque ya si invertimos en la desnutrición de la niñez, ya se va a tener a futuro adolescentes, jóvenes más bien nutridos, ¿no? Y mejores capacidades. Queda mucho por aprender, Jorge, queda mucho por aprender. Y al principio se mencionaba el por qué no existe tanta inversión en este tema de la niñez. Y claro, uno de los principales es este tema de la corrupción, ¿no? De que mucho dinero se va en el tema de la corrupción. Y asombroso de que se gaste tanto dinero en el tema de armas, ¿no? 75.000 millones de dólares en armas, y en derecho no se invierte. Me quedan muchas expectativas del curso. Y muchas gracias, una excelente exposición, Jorge, y eso nomás, un saludo desde el Ecuador. Sí, hago un comentario, Martín, ¿sí? Sí, claro, adelante, Jorge. Sí, gracias, Diego. Efectivamente, lo que tú planteas es
fundamental, y lo vamos a ver en el siguiente módulo. Uno de los efectos de la pandemia tiene que ver con los problemas de salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los recientes estudios internacionales de UNICEF muestra que este es el problema más serio, porque los niños no se han podido socializar, han estado encerrados en un espacio de tensión donde ha habido aumento del castigo físico, una reducción de los aprendizajes, se han sentido solos, es decir, hay un problema general de salud mental y que ha interrumpido el desarrollo natural de los niños y que vamos a ver las consecuencias. Ahora, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también, es una modesta opinión que me gustaría que ustedes comenten, que tenemos en general un problema de salud mental para el total de la población. Es decir, la pasividad que tenemos en relación a lo que viene sucediendo a las guerras, o el desarrollo de la violencia, o la intolerancia, es un problema de salud mental y que tenemos que enfrentar. Y también les afecta a los niños en sus diferentes condiciones, ¿no es cierto? En su condición de indígena, en su condición de ser rural, el no acceso o acceso a los TICs, a los celulares o a internet. Todo eso es una nueva problemática. Además de la convencional de nutrición crónica, anemia, educación de poca calidad, la paralización del sistema primario de salud, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bien. Bien, Jorge, sí, el tema de salud mental es un tema muy importante, creo que es un ya tema transversal que se ha venido incluso dialogando en otros espacios. Adelaida Gutiérrez nos pide el uso de la palabra. Adelaida, bienvenida y te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Encantado de escucharlos. Le hablo desde Panamá. Soy psicóloga de profesión. Actualmente laboro en la Defensoría del Pueblo de Panamá y estoy muy comprometida junto al encargado de la unidad que también está en el curso, Gilberto Cuñapa. La verdad que creo que invertir en la infancia es ir no más allá de esas políticas presupuestarias. Creo que si pensamos en la infancia, estamos buscando la manera de buscar ese desarrollo y ese alcance de bienestar en todos los aspectos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, la salud mental, me veo muy comprometida con el tema porque hay muchos factores a nivel social, a nivel político, familiar, que han estado afectando el bienestar de los niños. Y en Panamá actualmente estamos viviendo una crisis política, social, que en cierta manera también lo ha estado afectando. Estamos viendo que las tasas de suicidio, la depresión, ansiedad, acoso escolar, también son variables que han estado deteriorando la salud mental de los niños y adolescentes, y siento que este curso nos va a abrir también muchas puertas, una por el conocimiento que vamos a adquirir, porque esa es la idea, adquirir conocimientos, promoverlo a fin de brindarle esos espacios a la niñez y que ellos vayan creciendo en un ambiente seguro, óptimo, por el bien de todos los niños, niñas y adolescentes. Creo que es momento de pensar más en ellos, olvidarnos de nuestros intereses propios y en cada política, en cada acción, cada programa, pensar, ¿sí?, en la niñez. Últimamente el Estado tiene muchísimas deudas y creo que los niños están muy lejos de alcanzar ese desarrollo por muchísimos factores. Y creo que este trabajo articulado en conjunto y esa búsqueda de herramientas y este curso nos va a ayudar muchísimo. De mi parte creo que me va a ayudar muchísimo porque la niñez, cuando hablamos de Estado, somos todos, sociedad, familia,
somos todo, y creo que es momento de fortalecernos y pensar en la niñez, porque estamos viviendo escenarios muy trágicos con la niñez, y creo que es momento de priorizarla. Perfecto, muchas gracias, Adelaida. Gracias, la verdad que todo lo que están comentando es cierto. La infancia cada vez está teniendo mucho más temas de análisis que nos llegan a la reflexión, y creo que el tema va a llevar un poco a lo que van a tratarse en los próximos módulos, y que va a concluir al final en disponer cada uno de nosotros de una caja de herramientas, como ya lo señaló Jorge. Desde Panamá también nos escribe por el chat Lucy, que solicita que quisiera tener un aporte, que quisiera aportar al tema. Lucy, te escuchamos. Saludos a todos desde Lucy Córdoba, Panamá, activista de derechos humanos con enfoque en defensa de los derechos de los niños y niñas de Panamá. Para mí es un honor estar con ustedes. He tomado anteriormente otros cursos con el Instituto Interamericano de Niñez, pero es para nosotros una participación que sabemos que va a ser efectiva, crucial y oportuna. En Panamá tenemos 453,000 niños y niñas con pobreza multidimensional, y de estos representan 32.8% de la población de 0 a 17 años. Creo que el doctor Orozco, de verdad, con todo lo que nos ha enseñado y lo que hemos visto hoy, nos da luces de los millones que podemos invertir en Panamá, en donde tenemos un canal y, verdad, tenemos millones invertidos en presupuestos, sin embargo, cero o muy poca inversión en los niños, niñas y adolescentes. Y aún más que tenemos una crisis como lo de los niños, niñas de migrantes en Panamá. Panamá ha invertido 70 millones de dólares, 70 millones en los migrantes, pero es importante saber de esos millones cuántos son para nuestros niños, niñas que cruzan nuestras fronteras. Además, estamos confrontando un problema grave que es niños víctimas de trata y también niños víctimas de abusos sexuales. Sobre todo es un agradecimiento, y sé que esto va a ser oportuno para hacer una incidencia efectiva, porque termino con decir, sin recursos no hay garantía de derechos. Buenas noches. Muchas gracias, Lucy. Sí, es muy cierto. La trata, las personas de la violación hacia los niños también es muy importante analizarlo. No deja de ser menos importante también el hecho de todos estos temas que vienen de la mano con la migración, ¿no? Panamá se ha convertido últimamente en un espacio, en un territorio de tránsito, ¿no? De población de América Latina que surge, que quiere ir hacia el norte, ¿no? Jorgito Brosa, no sé si creo que quieres comentar algo al respecto, te escuchamos. Sí, bueno, gracias por los comentarios de aporte. Yo tengo una opinión muy dura, casi escrita en piedra, sobre la prioridad de temas a atender a los niños. Y acepto que otras personas piensen lo contrario. O sea, creo que hay vulneración de derechos de los niños que son irrecuperables, que les afectan toda la vida. Ejemplo, un niño que llega a los 3 años con desnutrición crónica, aguda, medida con los índices internacionales de -12S y todas esas sofisticaciones que hay. Pero ese niño va a ser afectado a lo largo de toda su vida. Entonces, es una prioridad absoluta evitar la desnutrición crónica. Está demostrado, por ejemplo, que los hijos de madres que tienen mayores niveles de educación y son pobres extremos no tienen niños en desnutrición crónica, porque dentro de su pobreza son capaces de lavarse las manos, de escoger mejor los alimentos, etcétera, etcétera. Otro tema así fundamental es la anemia. Afecta el desarrollo de la inteligencia. Y eso tiene que ser atendido. Y hay ya cientos de formas de reducir la anemia.
Por ejemplo, una prioridad de muchísimos países son los programas de alimentación escolar a partir de los 6 años, con el Programa Mundial de Alimentos. ¿Y por qué no darle esos alimentos a los niños más pequeños, de menos de 3 años, para evitar que tengan anemia, que tengan desnutrición crónica? Igual, niñas afectadas por la trata, o niños soldados, amigos de Colombia, ustedes lo han visto, o en el caso de Perú, o niños incorporados a los grupos armados, subversivos, o como les quieran llamar, en Colombia, en Perú. También ha pasado en otros países. Es decir, hay un tema aquí sumamente difícil y complicado, es ante limitados recursos, ¿cómo priorizamos? ¿A quién primero? Hay abogados que dicen todos los derechos son indivisibles, únicos, etcétera, como que se puede lograr todo a la vez. No se puede lograr todo a la vez. Hay que acumular fuerzas, hay que hacer incidencia, hay que incorporar aliados. Es toda una ciencia el hacer incidencia y no decir los derechos del niño, todo tiene que resolverse. Si se pudiera, sí. Es un tema que vamos a discutir y que yo les llamo a la reflexión. ¿Por dónde empezamos? No hay recetas. En cada país tiene que discutirse cuáles son esas prioridades, por dónde empezar. Y cuando veamos la disponibilidad de recursos, vamos a poder entender cómo hay grupos de niños que son muy afectados y con poco dinero se puede resolver su problema. Y en algunos casos, sin mayores recursos. Yo les dejo ahí la pregunta, ¿cuál es la prioridad dentro de los niños? No es que querramos discriminar o excluir, sino que hay un problema práctico de cómo avanzar y acumular fuerzas. Así que esa es mi opinión y con gusto opiniones contrarias, diferentes o matices son bienvenidos. Sí, Jorge, en el chat se comenta de que hay un nuevo tipo de analfabetismo sobre infancia y es el desconocimiento de los problemas. Y señala también los participantes de que no se tendrá efectividad en las intervenciones si es que no se cuenta con presupuesto, ¿no? Esa es una invitación para el tema de planificación y presupuesto, que creo que lo va a ser muy alentador tratarlo en ese momento. Después se hace mención a que es importante que se unan esfuerzos a nivel de nuestros países para actuar de manera conjunta. Hay muchas realidades y no son iguales, son parecidas, ¿no? O tienen cierto acercamiento, ¿no? Que podrían llevar a tomar intervenciones conjuntas, ¿no? E incluso de repente a experimentar algunas experiencias pilotos, ¿no? Para ver cómo se impacta respecto y el tema de que no hay que navegar también mucho en la frondosidad del mar, sino que hay que saber priorizar también, ¿no? Por dónde empezamos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Quisiera contarles una historia de una lección aprendida en Ciudad de Panamá, que nunca olvidaré. Estábamos dando un taller sobre inversión en infancia en Panamá y el director de Visión Mundial, ya hace algunos años, dijo lo siguiente. Bueno, yo soy el director del programa de infancia en Bolivia y la cobertura de mi programa es el 5% de todos los niños de Bolivia. Nosotros trabajamos programas contra la trata, contra la desnutrición infantil, contra la anemia, educación, salud, y hemos tenido cantidad de evaluaciones y nos muestran
profesionales independientes que somos muy efectivos. Pero lo que yo he aprendido en este curso es que por más que yo consiga 5% más de recursos para atender, no al 5, sino al 10% de los niños, ¿qué va a pasar con el 90 o 95% adicional? Tienen que haber políticas públicas a favor de los niños. Y eso supone que en mis líneas de trabajo tengo que incorporar la incidencia, cada uno a su manera. El desarrollar programas de alimentación, de educación, que sirvan para alimentar políticas públicas. Por ejemplo, apoyar a grupos que hacen incidencia, porque la solución no va a venir por el incremento importantísimo de los fondos de cooperación internacional o de canje de deuda o cualquiera de los mecanismos. Tiene que haber un cambio en las políticas públicas y no retóricas, sino tienen que entrar al corazón del asunto. Tanto recursos de tal fuente para estos niños con sus impactos. Por eso, vamos a ver el tema más adelante, la metodología de presupuesto por resultados es clave, porque me mide cuántos recursos destino, qué impactos en concreto. También hay otro problema vinculado. Toda la revisión de estudios sobre inversión en infancia muestra que en todos los países hay recursos presupuestados no gastados. Ejemplo, en Perú, el año pasado, el 2022, se dejó de gastar el equivalente a 4.000 millones de dólares. Y muchos de esos recursos venían del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, etc. ¿Qué pasa con esos recursos no gastados? Van a la caja de los ministerios de Economía y lo destinan para cualquier cosa. Por ejemplo, en Perú se compró un satélite de 600 millones de soles para poder monitorear mejor el fenómeno del niño. O para prepagar la deuda externa. U otros fines. Ahí se rompe el argumento de que no hay recursos. Por ejemplo, los recursos no gastados que vayan a un fondo para financiar a la infancia y que en ese fondo se tenga opinión quienes trabajan por los derechos de por la infancia. Entonces, aquellos funcionarios, burócratas que dicen no hay recursos porque la recaudación fiscal es pequeña. Bueno, y esos recursos que no se gastan, ¿y por qué no se destinan? No quieren entrar a discutir el tema. O las ampliaciones presupuestales. En el transcurso del año, los presupuestos son cambiados de manera importantísima. Se deja de gastar aquí y se gasta allá. ¿Y quién define eso? Los ministerios de Economía y algunos políticos. Y nosotros ni siquiera nos enteramos del tema. Y los montos son sumamente importantes. Hay una experiencia bien interesante. Se logró aprobar una ley que el 50% de las ampliaciones presupuestales vayan para niños. Bueno, los ministerios de Economía, el Ministerio de Economía, durante 5 años decía, por esta vez se exceptúa esa regla. Pero se podía aprobar, por ejemplo, que el 10% de lo no gastado o de las ampliaciones presupuestales vayan para infancia. ¿Para qué cosa de infancia? En concreto, para trata, para anemia, para trabajo, niños en situación de calle, etcétera, etcétera. O sea, medidas de ese tipo que rompen los argumentos yo no voy a fregar todavía, frego más tarde. de la burocracia, ¿no? Yo frego más tarde. Estoy en clase. ¿Se me apagó? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿algún otro comentario? Por el momento no, solamente, Jorge, que me acabo de enterar
que en Perú el Congreso ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Otro gran tema que nos aqueja por este lado del continente. Muy bien, no sé si Bueno, alguien más. entonces podemos ir terminando. Claro. Varias recomendaciones. Primero, vean los materiales que les hemos dado. Entren al canal en YouTube. El APC de la inversión en la infancia es un video que resume el tema de inversión en infancia. 2. Otro video sobre obligaciones mínimas fundamentales que los estados deben garantizar para el caso de Perú. Y el comentario general. Hay otra serie de videos disponibles. Para la siguiente sesión, ver la presentación de Jorge Cardona sobre enfoque de derechos. El que presentó el año pasado, lo hemos editado y pueden verlo. Así que, mis queridos amigos y colegas, no hay disculpa como para no meterse con el tema. Hay también otros bien especializados que podemos verlos. Como por ejemplo, para comer pescado y hablar de costos hay que tener mucho cuidado. Cada uno puede decidir qué tan profundo puede hacer el análisis. Esperamos que esos videos que están en el canal, que vamos a ir abriendo para que ustedes accedan, les sirva como respaldo. Y además les vamos a ir dando para cada tema lo fundamental de la bibliografía. Y si tienen preguntas, ahí tienen los 2 correos o comentarios para atenderlos. Entonces, nos vemos el jueves 16 a las 18 horas, 6 de la tarde, hora de Lima, para el conversatorio sobre la nueva problemática de la infancia que nuestro queridísimo amigo Víctor Jordi va a dirigir. Hasta ahí Jorge, por mi parte, Martín. Jorge, nos hacen la precisión que nos dicen si tu presentación llegará al correo electrónico de cada uno de los participantes o se dará un link de donde se podrá bajarlo, al igual que la información. Bueno, tenemos una persona que se llama Camila Salazar, que les va a enviar el link y los materiales a cada uno. Solo le pedimos que lo confirmen, o sea, recibido, ok. Y queremos aprovechar para darle todas las gracias del cielo y de la tierra por el trabajo que ha tenido de perseguirlos a todos ustedes durante estos 2 últimos meses. Y vamos a seguir enviándoles materiales. Y les pedimos a todos puntualidad. Un detalle adicional, creo que hay que llenar también un formato, Jorge, ¿no? No, al final... porque están pidiendo cómo se llevará a cabo el registro de asistencia. Ya, este video lo grabamos y ahí vamos a sacar la asistencia. Y en el 6º módulo va a haber un pequeño examen que todos van a tener que responder. Lo vamos a hacer en Google Forms, o sea que ahí lo pueden anotar sus respuestas y se autocalifica, tratando de aprovechar las nuevas tecnologías. Y los vamos a dar los PowerPoints también. Perfecto. Muy bien. Si no hay ninguna otra consulta adicional, agradezco su atención a cada uno de ustedes. Perdón, Diego, ¿quieres hacer una consulta? No, simplemente agradecer y queda más claro este tema de la pirámide, ¿no? De la pirámide, el para qué, a dónde se va a destinar este presupuesto y bueno, queda mucho por aprender. Gracias por todo. Hay un video sobre la pirámide, por si acaso, ¿eh?
Ya. Sí, igual esto de la taxonomía que veía en el video sobre la taxonomía de la infancia. Entonces está muy interesante. Y muchísimas gracias, Martín, y Jorge también. Un abrazo desde el Ecuador. No os preocupes. Estamos atentos a cualquier inquietud y ustedes. ¿Podemos tomarnos una foto total? Digamos, si todos pueden activar su cámara. Tú tienes la hospedaduría, tú eres el anfitrión ahorita, Jorge. No sé cómo hacerlo. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que vas a tener que tomar 4 fotos porque hay 4 páginas, porque somos 64 los que estamos presentes en tu primera charla, Jorge Orosa. Te vamos a hacer famoso. Ustedes, ya. A ver, ¿listo? ¿Ya? Sí, creo que estamos. A ver, ahí estamos el resto. Ahí veo a Ninfa, a Rina, Camila. Vamos a la tercera para estar todos. Janet, Grislemi, Gisela, Marta, Janet, Claudia, todos, Camila Fajardo, Ilsa. Ahí estamos todos, ya queda grabado. Un saludo cariñoso y no perder el buen humor. Hasta sí, claro pronto. que sí. Muy bien. Gracias. Excelente todo. Muchas gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Si tienen inquietudes también durante la semana, durante los 15 días, tienen alguna inquietud, también pueden hacerlo saber por el chat o por el correo electrónico, que apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Ya que están acá, seguro van a volver a salir, le pica los piecitos. Gracias, buenas noches. Martín, asegurarse de grabar, por favor, ¿sí? Todo está grabado, Jorge. En esta vez has quedado ya registrado. Para que Adiós. puedan.